Hemos iniciado un camino, una travesía hacia la Pascua. Y esa travesía es la que nosotros llamamos Cuaresma. La Cuaresma, tiempo que estamos celebrando, tiene sentido tanto cuanto nos preparemos juiciosamente, responsablemente, para llegar a la celebración de las fiestas pascuales. Cuando el Señor nos permite celebrar con gozo y con júbilo la Pascua, si nos hemos preparado, entendemos de lo que se trata el misterio, si hemos hecho un camino acucioso. Pero si no, nos quedaremos diciendo y repitiendo lo mismo de siempre. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya llegó otra Semana Santa más y pasó de control. Al iniciar la Cuaresma lo hacíamos con el signo de la ceniza, ¿recuerdan? El miércoles anterior. Un signo que nos ponía de manifiesto con una realidad que nos invade a todos, que nos circunda a todos. El pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es esa realidad que me lleva a mí a crear barreras, a levantar muros para alejarme de los demás. Eso es el pecado. Me aleja de Dios, me aleja de los hermanos, me aleja de mi propia paz, de mi propia realidad. La palabra que se nos proclama en este primer domingo de Cuaresma tiene y tiende a que nosotros reconozcamos nuestro propio pecado, el de cada uno. Es tan fácil ver los pecados de los demás. Es tan fácil que el esposo vea el pecado de la esposa o que los padres vean los pecados de los hijos, que no nos fijamos en el pecado propio, el pecado personal. Aquí está latente. La primera lectura del libro del Génesis que se nos proclama, precisamente quiere mostrarnos cómo el pecado está en el interior de la persona. El Señor Dios, que ha creado al hombre a su imagen y semejanza, que le da vida y existencia, que lo llama a ser feliz, lo coloca en un paraíso. ¿Ustedes se imaginan qué será vivir en el paraíso? Ese lugar donde no habrá llanto, donde no habrá luto, donde no habrá preocupaciones, donde no habrá la angustia de tener que pagar un recibo o el otro, donde no habrá enemistades. Un paraíso. Pues Dios nos puso ahí, en el paraíso, y fue el mismo hombre que se encargó, por su pecado, de dañar el paraíso. Mire, tan sencillo como saber que todos nosotros pertenecemos a una familia, y hay familias buenas y otras mejores, un padre, una madre, los hijos, y hay armonía, y hay buen trato entre todos, y hay solidaridad, y hasta ahí no pasa nada, todos felices. Tenemos un buen hogar, tenemos una buena familia, más o menos vamos levantando cabeza. Pero en cualquier momento de nuestra historia se siembra en alguno la rivalidad o la discordia, porque este me miró feo, porque a aquel le dieron más. Empezamos por cosas, por minucias. ¿Se acuerdan cuando éramos pequeños y nos sentaban a la mesa y mirábamos los platos? No mirábamos lo que me sirvieron a mí, sino lo que le sirvieron al otro. Pero es que le dieron una tajada más. ¿Y a ti qué te interesa que le dieron una más? Pues ya de ahí nos pegábamos. Y entonces, ¿eso qué hace? Comienza a crear una incisión, como una hendidurita. Y ahí empieza el pecado. Claro, como mi papá y mi mamá lo prefieren más a él. Claro, como a mí no me miran. Y entonces empiezo a sentirme menos que los demás y empiezo a sembrar en los otros rivalidades. Y se dañó la armonía. ¿Por qué? Por bobadas. Si nosotros tenemos el dominio de nuestra propia vida, como lo he venido repitiendo los domingos anteriores, si somos responsables de lo que hacemos, pues estamos llamados por el Señor hoy a reconocer cuál es mi pecado, a no dejarme torpedear la gracia. Mire cómo el Génesis nos muestra cómo Adán y Eva están felices en el paraíso. Pero entonces la serpiente que habla, las de ese tiempo hablaban, ahora ya son iletradas, ¿no? Las de ese tiempo hablaban, le dice a la mujer, ¿qué les ha dicho Dios? Y la mujer, como se sentía sola, a lo mejor el marido poco le hablaba, cualquier parecido a la realidad, ¿no? A lo mejor el hombre poco bolas le paraba a la pobre Eva, y entonces la mujer le pregunta, ¿qué les ha dicho Dios?
Ah, pues que podemos comer de todos los árboles del jardín, menos de este árbol. De un árbol no podemos comer porque podemos morir. Y la serpiente, que es astuta, entonces le dice, bien sabe Dios que no van a morir. Lo que pasa es que Él sabe que en el momento en que ustedes coman, serán como dioses. Le sembró la duda. ¿Será? Y no hay nada mejor para que una persona caiga o haga lo que uno quiere, sino sembrar una duda. Claro, bien sabe Dios que no van a morir, serán como dioses. Y la mujer se dejó creer. Dice que cuando volteó a mirar el árbol, que antes era indiferente, insignificante para ella, ya empezó a verlo apetitoso, ya le entró ganas, ya. La tentación que le sembró la serpiente se hace realidad cuando la mujer extiende la mano y coge el fruto. Del pensamiento y de la duda pasó a la acción. Y es lo que nos suele pasar a nosotros. Para caer e incurrir en pecado no es sino estar atento. Tenemos que ser conscientes de lo que hacemos. No se le puede a uno imputar un pecado si uno está dormido. Entonces dice, ay, anoche soñé con Brad Pitt. Siga soñando, mamita, vaya a trabajar más bien. La felicito que sueñe con Brad Pitt y con todos los pipis de Pitt, ¿no? De Pitt. No piensen mal. Esos pecados no se imputan. Ahí no hay pecado, no hay conciencia. El pecado está cuando nos llega la tentación y nosotros la consentimos. Gente le dice a uno, padre, es que yo me acuso que he tenido malos pensamientos. ¿Y eso es un pecado, tener malos pensamientos? ¿Será que tener malos pensamientos es un pecado? Yo no creo que sea pecado. El pecado son los buenos pensamientos. Claro. Una Natalia París que pasa y se le ofrece a uno en bandeja. Eso es un buen pensamiento. ¿Eso qué mal pensamiento va a hacer? Eso es un buen pensamiento, no. Un Tarzán que le salga por ahí alguna ambienta, imagínense. Eso es un buen pensamiento. El pecado, ¿dónde radica? Cuando yo comienzo a consentir esa tentación. Ahí empieza el pecado. Entonces, sentir malos deseos, dice la gente, que yo digo que no son malos, porque si fueran malos, uno ni los consentiría. Claro. Si yo supiera, por ejemplo, que poniendo mi mano sobre esa vela encendida, me quema y me arde, pues nunca lo voy a hacer. ¿O sí? No. Entonces, ahí no habría, eso sería algo malo. Lo bueno es que la vela me atrae y entonces me hace sentir que si yo pongo la mano, voy a sentir el rico. Entonces ese deseo, por experimentar algo bueno, entonces yo pongo la mano. Lo que pasa es que ya cuando me quemo, digo, ¡ay, me dolió! Ah, bobito si no. Eso nos pasa con el pecado. El pecado nunca se presenta como algo feo. Pues si se presentara como algo feo, nadie lo haría. Se nos presenta como algo atractivo, atrayente, como el que nos gusta. Mire, uno acaba de almorzar y dicen algunos, ¡ay, quedé más lleno! Y cuando dicen así, digo yo, lleno transmilenio. Querrá decir satisfecho, que es distinto. Claro, porque es que uno cuando después de comer nunca queda lleno, no queda satisfecho. Uno llena el pote de la basura, uno llena, ¿sí ve cómo usamos de mal las expresiones? Queda uno satisfecho. Pero sin embargo, entonces digamos que la persona quedó muy satisfecha, demasiado satisfecha. Pero pasa por un lugar donde venden unos postres y uno voltea a mirar ese postre con esa crema. Y eso como que, y eso está fresquito, y entonces uno dice, ¡ay, qué rico poder comer! Y luego uno dijo, pues que estaba satisfecho. No, pues sí, pero es que mire cómo se ve de rico. Ay, qué pecado dejarlo ahí solito. Bueno, yo me sacrifico y me lo como. Por eso es el pecado de la gula. ¿Ve? Porque sin necesidad seguimos echándole. Nos dejamos llevar por el ojo. Usted bien necesitado, con el bolsillo bien limpio, ve un billete de 50 solo ahí tirado en la calle, huerfanito, ¿no? ¿La tentación cuál es? Ay, gracias divino baby, me cayó del cielo. Uno no dice, a lo mejor es de mi papá que acabó de pasar por aquí. Ay, qué pesar, ¿a quién se le caería ese billete de 50? ¿Cómo estará? No, uno ya dice, uy, para pagar el gas, no me puedo ir a comer un pollo. No, lo consintió. Entre que usted le pone la pata o lo extiende y lo coge, ahí ya incurre el pecado. El pecado no es sentir las tentaciones, el pecado es consentirlas. Sentirlas no, sentirlas es reconocer que estamos vivos. ¿Qué es una persona depresiva? Una persona que no les gasta a nada ni a nadie.
no quiere nada. Por eso es que cuando salen ahora los muchachos dicen que tengo depre, uno dice, está a un punto de suicidarse, es un depresivo. Miren este día tan hermoso, con este sol tan brillante, el Señor nos... ¡Ay, qué pereza! Mire, ¿por qué no se levanta? Báñese, el agüita lo va a refrescar. ¡Ay, no, yo no quiero! Camínese, toma este desayunito. No me hable de comida. Muérase porque no tiene aliento ni ganas de nada. Pues es tan depresivo que no le llegan ni siquiera malos pensamientos, ni buenos ni de ninguno. ¿Ve? El pecado aparece en forma de tentación. La tentación nos llega a todos. Nosotros tenemos la capacidad de consentirlas o de desecharlas. Y el Señor hoy nos está diciendo, lo podemos desechar de entrada, el pecado. Tenemos nosotros la gracia para frenarlo, para quitarlo. Por eso a mí me aterra cuando hay personas que dicen, es que yo para qué me confieso, para seguir en las mismas. No, si usted antes de acercarse al sacramento está pensando que va a seguir igual, por supuesto que no se acerque. ¿Para qué? Eso es como el marido que le es infiel a la vieja, a su mujer con otra vieja, y le dice, ay, mija, yo la quiero tanto, pero yo no soy capaz de dejar a Rosita. Entonces, ¿para qué le dice eso? Entonces deje a su mujer. No, es que yo no las puedo dejar a ninguna de las dos, porque es que ¿qué hago para los jueves, viernes y sábado que tengo a la otra? No. Somos capaces de resistir el mal. Somos capaces de ser purificados del pecado. Y eso que nos dice Pablo en su carta a los Romanos, así como por un solo hombre entra el pecado en el mundo, y con ese pecado a todos nos embarra, así también la gracia de uno solo, el sacrificio de uno solo, el don de uno solo, Jesucristo, es el que nos da a nosotros la gracia. De manera que cada uno puede decir, quiero vivir en la gracia, me acerco a Jesús, me nutro con sus sacramentos, me alimento con su palabra. Permanezco y continúo en pecado, no haga nada, quédese así. ¿Qué son hoy las tentaciones que nos trae el libro, el texto del Evangelio de San Mateo? Son precisamente la capacidad que nos muestra Jesús, que tenemos cada uno de nosotros. Si hacemos ayuno y si hacemos oración, fortalecemos nuestra vida espiritual y podemos resistir al pecado. Pero si no hacemos oración, si no nos encontramos con Jesús, y si no nos nutrimos con su cuerpo y sangre, pues claro, nos llega la tentación y caemos tontamente. Y entonces decimos, ay, pero es que como uno es débil, no, bobo no. Claro que somos débiles, por supuesto que somos débiles, pero el Señor sabe que somos débiles y por eso se nos hace alimento para que nos fortalezcamos, para que no sucumbamos al pecado ni al mal, para que le aprendamos a resistir. ¿Qué es la Cuaresma? Sino el espacio, el tiempo, la gracia que Dios me da para combatir el mal. De tal manera que cuando lleguemos a la Pascua, llegamos convertidos, llegamos purificados. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Qué bueno que cada uno a partir de hoy, desde ya lo están haciendo, pero los que no han empezado antes, qué bueno que empezaran desde hoy a mirar cuáles son esos pecados que yo debo dejar. ¿Cuál es la gracia que yo necesito de Dios? A lo mejor es la pereza, o la lujuria, a lo mejor es la ambición, o la rivalidad, o por qué no decirlo, la baja autoestima que mantenemos, una autoestima por el piso, bajísima. Nos sentimos a veces incapaces de hacer algo. ¿Cuál es el pecado que me separa de los otros y que me está separando de Dios? Reconociendo el pecado, nos podemos acercar al sacramento de la gracia. Acerquémonos, comencemos a preparar ese sacramento maravilloso de la reconciliación. Comencemos a pedirle al Señor que nos ayude con la fuerza de su Espíritu a reconocer en dónde están nuestras debilidades para colocar las potencias. Comencemos por decirle al Señor que, habidos de su gracia y de su misericordia, estemos dispuestos a transitar esta Cuaresma de su mano para llegar gozosos a la Pascua, comiendo a Jesús en este altar, alimentándonos con su palabra que nos sirve de faro y de guía. Demos un paso más en ese camino al que Él nos llama para que un día podamos heredar ese paraíso que Él nos tiene preparados en la casa del Padre, donde no habrá llanto, donde no habrá luto, donde no habrá sufrimiento. Que así sea.